Bien, continuando con el desarrollo del programa, tenemos eh, Vía telemática. vía telemática, ¿cómo se Sí, dice, vía Carlos? Vía Zoom o vía telemática. virtual. Bueno, vía virtual, Zoom, Sí. Oye, telemática. tecnológica, telemática, el Sí. maestro Encarnación nos dice, telemática. Bueno, Oye, Inocencio García, Inocencio García está con te has nosotros. quedado ahí como Sí, con fascinando. telemática. Sociólogo, experto en temas internacionales, sobre todo en relación de República Dominicana con Haití, ex funcionario diplomático, Inocencio García, un hombre con mucha capacidad para hablarnos sobre un tema que nos atañe a todos acá en Carlos, hay un República feedback. Dominicana. Carlos, hay un feedback. Entonces, en línea está don Inocencio García, a quien saludamos. Buenos días. Buenos días, Inocencio. Y después, don Inocencio, buenos días. Sube la cámara, Inocencio. No nos está escuchando. No está escuchando, Inocencio. Ah, caray. Inocencio, No nos está escuchando, don Al- Inocencio. Active el micrófono. aquí el micrófono. Hay un feedback. Carlos, no tiene nada que ver con la puerta, ¿eh? Ya sí. Ok. Buenos días, don Inocencio. Bueno, Bueno, hay está difícil. serias dificultades. Sí. Serias No sé de dificultades. dónde viene tampoco ese. Le estoy diciendo, Carlos, Carlos, Hay un retorno aquí, Carlos, hay Carlos. un retorno horrible. Ahora sí. Ahí está. Gracias, Carlos. Nada, Bueno, pues yo mientras se creo que vamos a conecta tener que Inocencio, hacerlo ayer a las por 10 de la mañana el Centro de mediante Operaciones de llamada. Emergencia dio finalmente el boletín cuarto, que es el boletín final del resultado del operativo Semana Santa 2026. 27 muertos, de esos 27 muertos, 22 fueron en accidentes de tránsito y el 66 ¿Y de los 22? de los 22, 18 fueron por motocicleta. Equivalente a 66 81%. el 81% de los muertos por accidente de tránsito correspondieron a motociclistas. Nuevamente el mismo escenario. Pero un detalle que llama la atención es de que la cantidad de personas que se desplazó por diferentes puntos del país durante Semana Santa superó Oye, los 7.3 millones de personas, Fue el según país el entero. COI. Yo digo, bueno, somos 9 o 10 millones. Oye, el único que no se desplazó fui yo. Sí, Según parece. se quedaron pocos en casa. 7 millones y pico de personas se Bueno, desplazaron. 7.304.000, que sé yo cuántas personas se desplazaron por todo el territorio nacional. Quizá esto se aplicó por lo que Eso reporta significa República. 75% de la población se movilizó. Sí, quizá el dato sale del hecho de que los peajes están reportando de que cruzaron alrededor de 1 millón de vehículos y establecen que en cada vehículo pudo ir un promedio de 3 personas, ¿verdad? Sí. Pero la verdad es que entonces ahí no se cuentan los autobuses. No, ahí están los autobuses porque si 1 millón de vehículos, entonces el promedio fue de 7 personas Por siete- vehículo. 7 personas y pico por vehículo. Ahí están, Sí. están incluidos los autobuses. Bueno, pues de ahí sale el dato, que es un dato técnicamente aceptable. Sí, sí. Es un dato técnicamente aceptable. Entonces, estamos hablando de que ya la Semana Santa se ha transformado realmente en un espacio para que la gente salga a disfrutar, a divertirse, a de alguna manera tratar de ver cómo bota el estrés que se concentra con el trabajo, en las horas de trabajo, y entonces ya se decide irse a las playas, a los ríos, a las montañas. De hecho, son estadísticas globales, más bien de América Latina. Si las tomamos en América Latina, tenemos una media más o menos parecida en todos los países porque tienen un desplazamiento en Semana Santa que es equivalente. O sea, es uno de los periodos, quizá comparado con, bueno, un poquito más que la Navidad, donde más personas se movilizan. Estamos hablando Por los días de ocio,
Estamos hablando del trabajo y de la escuela. Estamos hablando aquí del 70 y pico por ciento de la población. Mira, Nelson, Manuel, vamos a tener un par de minutos por la vía telefónica. Hay inconvenientes con la transmisión de Inocencio García, como ustedes pudieron observar, pero tenemos el audio de él en la vía telefónica. Don Inocencio, gracias por acompañarnos brevemente. ¿Cuál es la situación, de acuerdo a la información que usted maneja, sobre las tropas policiales, militares, que el Consejo Nacional de Seguridad de la ONU autorizó previamente y que ya han empezado a llegar a Haití, y si tiene la cantidad de estas que ya están en territorio del país vecino? Bueno, buenos días. Me disculpan que he tenido problemas con el audio acá. Bueno, miren, esa resolución, la 2793 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, fue adoptada el 30 de septiembre del año pasado y consiste en sustituir la que era la misión multinacional de apoyo a la seguridad de Haití, que es la que estaba encabezada por las tropas kenianas, ¿no?, de Kenia. Y ahora esa resolución, la 2793, instala a la fuerza de supresión de pandillas, ¿no? Y bueno, lo que se espera es que hayan en terreno 5.000, alrededor de 5.100 tropas de diversos países, fundamentalmente encabezada por el país africano, el Chad, ¿no? Lo que se señala en distintos medios es que estas tropas del Chad son tropas que tienen mucha experiencia en materia de combate, ¿no? De combate a fuerzas paramilitares en su propio país, ¿no? Bueno, el 1 de abril hubo un despliegue, llegaron al aeropuerto internacional de Puerto Príncipe 50 de esas tropas, ¿no? Y se prevé que 1.500 de esas tropas del Chad estén en Haití en las próximas semanas o en los próximos meses, ¿no? Va a depender mucho yo siempre digo, de la disponibilidad presupuestaria, que no siempre está a la mano, que fue uno de los factores, diría yo, principales del retiro de las tropas kenianas, ¿no? Pero esa llegada con tan escasos miembros crea quizás poca esperanza, aparentemente. Bueno, por lo menos hay una intención ya con el hecho de que hayan llegado esos 50 efectivos del Chad, ¿no? En semanas anteriores, ¿no?, en informes de distintos medios internacionales, había una preocupación porque no se veía la disposición del Chad a enviar de manera efectiva lo que en primer momento se habló de 800 efectivos del Chad, ¿no? Ahora, por fuentes del periódico Le Nouvelliste, se habla de 1.500 efectivos y en total 5.100 efectivos, pero aportados por diferentes países. Yo reitero, ¿cuál es el problema? Hay, en primer lugar, un problema de carácter presupuestario, en el sentido de que si particularmente Estados Unidos, que fue, junto con Panamá, que fue el auspiciador de esta resolución 2793, no pone, es decir, que fue la que instó para este importante cambio, pero sin embargo no ha habido, es la queja,
toda la disposición activa de Estados Unidos, señalan algunos medios, para poner, yo diría, todo de su parte, ¿no? Teniendo en cuenta cuál es la situación que está enfrentando Estados Unidos, particularmente en Asia Occidental, en la guerra contra Irán, ¿no? Que ya sabemos todo cómo eso ha venido desarrollándose y que lógicamente Estados Unidos tiene toda la atención, ¿no?, en el Medio Oriente. Entonces no podemos desligar el éxito. Yo siempre me gusta hacer esa conexión. No podemos desligar lo que está ocurriendo ahora. Antes era la guerra Rusia-Ucrania-OTAN. Ahora yo le agrego que esa tensión internacional, lógicamente, que afecta ese despliegue, ¿no? Las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, Mario Andersol, que es el ministro de Defensa de Haití, de las Fuerzas Armadas haitianas, ha propuesto incorporar a 200 reclutas, ¿no? Y que las Fuerzas Armadas haitianas disponen de 2.000 efectivos, pero que no están lo suficientemente pertrechados con medios para poder enfrentar a esas fuerzas. Quiero hacer la acotación que no son meras pandillas, sino que tenemos que considerar ya como fuerzas paramilitares. ¿Cuál es la diferencia a nuestro modo de ver? La diferencia es que, bueno, hay una jerarquía, hay una organización, hay autofinanciación, y también esas fuerzas paramilitares que dirige como cabeza visible del mayor liderazgo el ex oficial de policía Jimmy Cheriziel, Alex Barbecue. También esa fuerza paramilitar tiene también redes internacionales que la provisionan de armamento de grueso calibre, ¿no? Entonces estaríamos de nuevo ante la presencia de un desequilibrio entre las posibilidades que tiene la Policía Nacional de Haití, que según su director general, Vladimir Parizón, dicen que están enfrentando una situación inédita de un gran desafío, ¿no? Inocencio. Eso fue, sí. Sí. Buenos días, un placer siempre saludarte. Días. Igual, Manuel. Bueno, precisamente sobre esto, la antesala a la llegada de esta primera presencia de esa fuerza de supresión de pandillas fue la muerte de 70 personas en un enfrentamiento que se produjo en las afueras de Puerto Príncipe con incendio de vivienda, lo que pone en evidencia nuevamente que el deterioro de la seguridad de Haití es una situación bastante grave y que internamente no hay la capacidad para restablecer el orden. Ahora bien, el fracaso de la anterior misión que lideraba Kenia parece ser que más allá de la asistencia económica, también está la limitación que tenía esa fuerza multinacional para enfrentar en el terreno a las pandillas haitianas. Es enfrentamiento directo con las pandillas haitianas. Esta nueva misión de supresión, al parecer, viene ya con la orden expresa, tanto del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como de la OEA, de suprimir pandillas, porque su nombre lo dice, supresión de pandillas. ¿Hasta qué punto estaría en disposición ya de afrontar en el terreno a las pandillas? Tú has dicho que son pandillas que van más allá de ser fuerzas paramilitares, son prácticamente ejércitos regulares por el nivel de equipamiento y de armamento que tienen. Entonces te pregunto, dada tu experiencia, el conocimiento que tienes, ¿hasta qué punto esta nueva fuerza va con la disposición de enfrentar en el terreno a las pandillas? Y segundo, algo que me causa curiosidad, ¿por qué siempre esta fuerza multinacional
la lidera o la encabeza un país africano? Conexión étnica. Son los que Sí. ahora mismo están disponibles. Respondiéndote, Manuel, por esta última pregunta, son ahora mismo en ese continente los países que están disponibles. Recordemos que cuando se anunció la misión multinacional de apoyo a la seguridad de Haití que encabezaba Kenia, países de la región, ¿no? Bahamas, Trinidad y Tobago y otros, inclusive El Salvador, dijeron que iban a participar y no participaron, ¿no? Entonces la disposición, el continente, la región que está ahora mismo disponible en materia de misión, ya sea multinacional o multilateral, es el continente de países, el continente africano, ¿no? Esa es, a mi modo de ver, la explicación. Recordémonos que los países latinoamericanos que integraron la MINUSTAH, la Misión de Naciones Unidas para el Apoyo a Haití, que duró 13 años, de 2004 al 2017, estaba compuesto fundamentalmente por países de América Latina y el Caribe, pero hubo de cada uno de las sociedades de esos países que estaban presionando para precisamente de que sus tropas se retiraran de esa misión, ¿no? Entonces, esa también puede ser una explicación por la cual, aparte del tema de que el contexto tanto latinoamericano como mundial no ha cambiado de manera radical, para poder entender el porqué de la ausencia de los países de América Latina y el Caribe. En el caso yo no diría, por eso yo insisto, Manuel, en el apoyo económico, porque ninguna tropa puede sostenerse sin habituallamiento regular, en cantidades suficientes, ¿no? Para poder, y además el personal militar en cantidades, o policial en cantidades suficientes, que es lo que en una entrevista que le hacen al ex coronel del ejército haitiano, Hinlen Rebu, él precisamente como experto señala que el mismo anuncio del ministro de Defensa de Haití, Mario Anderson, de incorporar a 200 reclutas, él dice que eso necesita, aparte de que es muy poca la propuesta de incorporación de esos reclutas, Mario Anderson señala, como técnico, como oficial experto, señala que hay 3 etapas, ¿no? Y una de las fundamentales, que es la primera, la preparación psicológica, es decir, individuos que que pertenecen al área civil y que van al área militar, deben tener una preparación psicológica para que precisamente se dé el tránsito psicológico entre lo civil y lo militar, ¿no? Luego un entrenamiento de técnico, en lo que le llama técnico, de preparación de ese personal, y luego entonces una tercera etapa donde hay un entrenamiento en el espíritu de equipo, ¿no? Es decir, que nosotros estamos de nuevo ante un gravísimo problema de seguridad en la vecina nación, ¿no? Y que no solamente lo digo yo, sino que lo dicen los expertos, donde uno no ve ni siquiera en el mediano plazo una solución a ese problema de inseguridad, porque se le agrega otro grave problema que tiene que ver con la debilidad de que en Haití no hay un gobierno legítimo,
sino que son este Consejo de Transición Presidencial, y resulta que el primer ministro y a la vez presidente, Didier Fils-Aimé, que es el que está a la cabeza de ese Consejo de Transición Presidencial, firmó, por otro lado, un acuerdo millonario que dicen las fuentes que todavía no ha sido publicado, con la agencia de seguridad de Eric Prince. Y resulta que eso empezó en marzo del año pasado, y a marzo de este año, según Naciones Unidas, por drones se han aniquilado, han muerto 1.243 ciudadanos haitianos, entre hombres. Entonces, ¿cuál es la situación? Estamos en lo que pudiésemos llamarle un arroz con mango, porque por un lado está la misión esta de supresión de pandillas, la fuerza de supresión de pandillas, que habría que esperar si... Pero disculpa, prevé enfrentamientos directos de esta misión de supresión con las bandas armadas, porque hasta que no se produzca eso, en Haití no habrá realmente seguridad. No, claro, es un enfrentamiento directo, lo mismo que ocurrió con las fuerzas kenianas. Hay que decir que el director general de la Policía Nacional de Haití, señaló que el retiro progresivo de las fuerzas kenianas dejaron desguarnecida, por ejemplo, lo que en Haití se conoce como la zona oeste del país, que tiene que ver con la carretera que conduce a Jimaní, que es donde están las poblaciones de Gantier, de Croix de Bouquet, y está Malpasé, directamente en la frontera con Jimaní. Entonces él dice que ese retiro ha afectado ese segundo frente que efectivamente tenían las autoridades haitianas con las fuerzas kenianas, pero además ha afectado también a Delmas, en la capital, en el centro de la ciudad, lo que significa que lo que pudo haberse ganado como desplazamiento de determinados territorios de esa fuerza paramilitar irregular que encabeza el exoficial Jimmy Cherisian, entonces se esté perdiendo por que no hubo una coordinación entre el retiro de las fuerzas kenianas y la llegada, ¿no?, la sustitución efectiva en tiempo y en espacio de esas fuerzas del Chad. Es decir, que de nuevo pudiésemos estar ante la presencia de una reedición, de un nuevo esfuerzo que tengan que hacer las autoridades policiales y militares haitianas, de algo que ya inclusive se había ganado. Y el mismo ex coronel Gilles Rebus señala como experto que cuando ya tú has ganado un determinado territorio, señala él que hay 4 capas de consolidación. Y si tú no tienes esas 4 capas de consolidación, ¿no?, con personal suficiente, porque dice él, un policía no puede estar tiempo indefinido en una posición, sino que tiene que ser relevado. ¿Cómo se resuelve eso? Se resuelve con presupuesto, se resuelve con medios materiales, ¿no?, armas, y además, en sentido general, o yo diría como elemento primordial, se resuelve con una estrategia bien calculada, bien planificada, que no creo que sea la que haya estado operando durante todo este tiempo,
porque resulta que entre la misión multinacional de apoyo a la seguridad de Haití que presidía Kenia y la agencia privada de seguridad de Eric Prince, que repito, está utilizando drones para atacar a la pandilla, y entonces están muriendo, están falleciendo personal civil de la sociedad haitiana, gente que no está metida en el enfrentamiento. No hay coordinación entre ambas instancias de combate a esas fuerzas paramilitares que tienen prácticamente el control de, como dice Naciones Unidas, el control del 90% del territorio de Puerto Príncipe y su zona de conurbación, es decir, de lo que le llaman la zona metropolitana de Puerto Príncipe, ¿no? Entonces, buen día, Inocencio. Buen día, Nelson. Un dato que llama la atención, y es un dato tan sencillo. Entonces, cuando pasamos de entender las pandillas como un grupo de delincuentes, de secuestradores, homicidas, etcétera, a calificarlo de un grupo paramilitar, cuasi ejército, ahí el lenguaje cambia. Claro, cambia de manera radical, porque una de las observaciones que hace el ex coronel que he mencionado, Gilles Rebú, que según su explicación, lógicamente que es un experto, es con que una de las cosas sobre las cuales llama la atención no solamente es la preparación de esos 200 reclutas que propone a Mario Andersor, el ministro de Defensa de Haití, sino que él hace hincapié cuáles son los medios, o sea, las armas sofisticadas que van a hacerle frente a una fuerza paramilitar que inclusive utiliza drones, ¿no?, en su lucha contra las autoridades, en su enfrentamiento contra las autoridades. Es decir, que nosotros estamos frente a una situación, me refiero al Estado Dominicano, ¿no?, las autoridades haitianas, lógicamente, pero las derivaciones que esa inseguridad permanente y a la cual yo particularmente no le veo una solución ni siquiera en el mediano plazo, que el mediano plazo son 4 años. La otra pregunta que uno se hace es cómo es posible, ya lo hemos dicho en otras ocasiones con ustedes, en qué ambiente se pueden realizar elecciones para el mes de agosto, que ya está a la vuelta de la esquina, ¿no?, en Haití. Es decir, esos son de los traspiés que comete la sociedad internacional, le hace Naciones Unidas y la OEA, fundamentalmente, en Haití, que han ambas instancias multilaterales han cometido muchos errores, bueno, reconocido por el anterior secretario general en un extenso documento de mea culpa, ¿no?, de que la OEA y Naciones Unidas, pero particularmente la OEA, han cometido muchos errores de visión, de cómo intervenir, de cómo coordinar. Y entonces, bueno, hasta que eso no esté acompañado, o sea, esa fuerza de supresión de pandillas no esté acompañada llámesele como se le llame, pero mencionamos el nombre porque es lo que conocemos históricamente. Si eso no está acompañado de un plan Marshall de por lo menos 20 años, o como se le quiera llamar a ese plan,
Bueno, pues que tiene que ver con reconstrucción, que tiene que ver con reconstitución de las instituciones de salud, de educación, de agua potable, de ordenamiento territorial, bueno, pues de industrias, de inversión. Y entonces, ¿cómo esto se agrava? Se agrava porque ya las consecuencias económicas ya están sintiéndose de manera directa a nivel global por la guerra que tienen Israel y Estados Unidos contra Irán. Es decir, recordemos que entre el estrecho, por el estrecho de Hormuz y por el Bab el Mandeb, que está en el Mar Rojo, pasa alrededor del 33% de, no solamente de combustible, sino De toda la mercancía mundial. de toda la mercancía a nivel mundial, de todo lo que tiene que ver con los fertilizantes, con helio, con un sinnúmero de productos derivados del petróleo que lógicamente van a impactar en materia de producción agrícola y en consecuencia van a impactar en los precios de los alimentos a nivel internacional, ¿no? Es decir, que nosotros, si aprovecho, el presidente Luis Abinader llama de nuevo a un diálogo, pero si no se toman las medidas que hay que tomar sin estar llamando a diálogo, que es apretarse los pantalones y dejar este derroche de tantos recursos, ¿no? De préstamos derrochados y tantos recursos presupuestarios, es decir, no se quiere hacer lo que hay que hacer. Porque si nosotros no hacemos lo que hay que hacer, imaginémonos una desestabilización, una crisis de combustible, una crisis de alimentos en la República Dominicana, que la canasta básica familiar se encarezca más de los 50,000 pesos dominicanos, que ya es el costo de la canasta básica familiar. Entonces, bueno, imaginémonos con una situación, ¿no?, como la que tenemos en Haití, lógicamente que se agravaría la situación. Es decir, que el gobierno que adopte las decisiones que tiene que adoptar, porque, bueno, yo sé que hay que dialogar, pero no es solo dialogar por dialogar, es que se adopten las decisiones que esta crisis mundial demanda. Así es. Gracias, Inocencio. Tengo algunas preguntas, pero las voy a preservar para Geopolítica del domingo. Así que gracias, gracias, Inocencio. Gracias. Muchas gracias. Muy juicioso, como siempre, una panorámica casi global que hace de la geopolítica y sobre todo en el caso de Haití. Así que gracias y buenos días, hermano. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Breve pausa y retornamos para la parte final de En la Mañana con Teleimpacto. ¿Cómo la parte del día de final? hoy.